Se señala que eso sí nos perjudica o altera en sentido negativo los acuerdos que el Perú ya tenía firmados con los Estados Unidos por el TLC, firmados hace muchos años. Es una pregunta que me permite aclarar con bastante contundencia el asunto. Las patentes en el Perú por 20 años y se protegen por 20 años desde el año 1993. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no tuvo nada que ver en el plazo de protección de patentes del Perú actual, su práctica actual. Ese mismo plazo es el que estamos manteniendo en el TPP. En el TPP. Otra cosa muy distinta son los datos de prueba. Son dos protecciones distintas. Las patentes protegen a la innovación, la idea, en el caso de los farmacéuticos, a esta combinación que tiene, digamos, de manera eficaz y segura, un efecto favorable en la salud de las personas. Los datos de prueba son la investigación asociada a ese descubrimiento, los ensayos clínicos y diversa información alrededor que permite garantizar que son eficaces y que son seguros para la salud humana. Son dos protecciones distintas. En el Perú se protege 20 años las patentes y 5 años los datos de prueba. No son protecciones que se suman. Erróneamente, muchas personas que han salido a opinar alrededor, y con, por supuesto, muy respetable opinión. Al cabo de 5 años, esos datos de prueba podrían ser utilizados por cualquier laboratorio del mundo e ingresar con un producto distinto al que estos datos condujeron como medicamento. Exactamente. En el caso de los productos de síntesis química, estamos hablando de los que conocemos como los genéricos, y en el caso de los productos de origen biológico, los biosimilares. Claro. En el Perú no hay todavía biosimilares. En Estados Unidos, señor Tafur, se acaba de aprobar recientemente el primer biosimilar. En Australia recién hay 4 biosimilares en el mercado. Europa es lo que lleva la ventaja en el tema de los biosimilares. Claro. Parece que se estima que en 2 años ya pues van a ser... Por supuesto, es algo de futuro. No sé si dominar, pero van a ser, son los medicamentos del futuro, digamos. Exactamente, son los medicamentos del futuro. Y lo otro importante, en ese sentido yo quería dejar bastante claro que las dos protecciones no se suman una con otra, es decir, no se terminan los 20 años de patente y ahí recién empiezo a proteger los datos de prueba. Claro. En el Perú, ¿cómo es la práctica? Se subsume dentro del... En el Perú, en estos momentos, para la práctica que tenemos para nuevas entidades químicas, si uno visita la página web del IGEMID, porque la información es transparente, tenemos 51 solicitudes de ese tipo de protección de datos de prueba para nueva entidad química, de las cuales el día de hoy solo tenemos vigente 25. En ninguno de estos casos, esta protección de los datos de prueba se ha extendido de manera tal que supera en algún tiempo la protección de la patente de 20 años. ¿Por qué? Porque nuestra legislación introduce lo que se llama la ventana de acceso. ¿Qué significa eso? Al Perú llega un laboratorio y solicita ante la IGEMID la protección de su dato de prueba. Si la IGEMID se toma más o menos 6 meses y determina que ok, es viable hacer tu protección de dato de prueba, pero yo no te voy a proteger 5 años a partir de ahora. Te voy a proteger 5 años a partir del primer registro que tú has hecho en tu país. Es decir, si este laboratorio se demora mucho en traer el medicamento al Perú, va a pasar más tiempo de su protección de dato de prueba y por ende va a tener menos protección en el Perú. De manera tal que en efectivo en el Perú se protege en promedio 3 años. Esa misma ventana de acceso la hemos logrado incorporar para los biológicos en el TPP. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica, si el laboratorio se demora mucho en traer su producto al mercado peruano, igual corre el plazo. Es un aliciente más bien a que vengan más productos de esa característica al mercado. No hay riesgo entonces de que el Ministerio de Salud o de Salud tengan que incrementar su presupuesto de compras de una manera que la haga insostenible. Muchos hablan de la inminente quiebra de salud a raíz del TPP. Ese es otro dato incorrecto. Lo que ocurre con la protección de los datos de prueba es la protección asociada a la investigación nuevamente, que es necesaria para poder hacer el registro sanitario. Lo que ocurre con los genéricos es que cuando esta protección termina, cuando esta información deja de ser protegida, ellos utilizan esa información generada por el laboratorio innovador para su registro de su propia información genérica, porque no requieren de hacer nuevamente la investigación. Entonces, cuando termina eso, ellos utilizan eso y hacen su registro. Sin embargo, para poder comercializar finalmente requieren que la patente venza y también requieren tener un registro sanitario. Es decir, en realidad estamos hablando de 3 cosas distintas: patentes, datos de prueba, registros sanitarios. Uno no se suma a otro si no son, digamos, trámites en paralelo, ¿no? Permítame, señor Vázquez, lo invito a colocarse los audífonos. Estamos en línea con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud y jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Doctor Ugarte, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Y un saludo también al viceministro Vázquez. ¿Cómo está, mi viceministro?
Buenos días. ¿Coincide con lo dicho por él, que no hay ningún riesgo serio para la salud pública a raíz de la firma del TPP? Yo coincido con los conceptos, sin embargo no entiendo por qué eso no se informa mostrando los textos. Porque siempre quedan, digamos, algunas suspicacias, ¿no es cierto? Ya, se ha dicho claramente que no se va a incrementar, y eso lo hemos conversado personalmente con el señor viceministro en otra oportunidad, el tiempo en las patentes central, y eso queda claro. Se ha dicho también que estos 5 años de protección de los datos de prueba son dentro de los 20 años de la patente, y eso es adecuado, es decir, no se van a sumar, no se va a prolongar por ahí. Pero hay una duda. Si es que, y eso efectivamente el señor viceministro lo puede aclarar, pero eso se aclararía muy fácilmente mostrando qué cosa se firmó, es si durante esos 5 años de vigencia de los datos de prueba hay alguna cláusula en el TPP que prohíbe el ingreso de biosimilares, porque eso sí sería serio. ¿Por qué? A ver, si nos explica por qué, cuál es el... Si no hay ninguna cláusula esa, por ese lado me quedo tranquilo, y luego pasamos al otro tema de los precios. Ya, pero ¿por qué sería eso que usted señala grave, si nos lo puede explicar a los que no conocemos del tema? Mire, lo que le digo es lo siguiente, se conoce el tema de los genéricos, ¿no es cierto? Como un producto venció su patente, y cualquier otro laboratorio con el conocimiento de la fórmula química lo produce. Eso no hay problema, y el Perú mantiene esa política desde hace varios años. En el caso de los biológicos, han aparecido en el mercado lo que se llaman los biosimilares. Es decir, no es la misma composición, pero tienen efectos similares. Así es. Y están entrando al mercado. Obviamente las empresas dueñas de los biológicos no quieren que esos productos entren al mercado. Okay. Y aquí están haciendo una guerra legal. La pregunta es, ¿hay algo en el TPP que prohíba el ingreso de biosimilares mientras está la vigencia de estos 5 años de protección de los datos de prueba? Okay. ¿Le parece si escuchamos al viceministro y luego continuamos con las otras observaciones? Claro que sí. A ver, sí. Claro que sí. Doctor Ugarte, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, como él menciona, tuvimos la oportunidad de conversar en persona y poder intercambiar información e ideas respecto a estos asuntos tan complejos. Yo quiero decir con bastante claridad, doctor Ugarte, que no existe ninguna cláusula que prohíba que un producto biosimilar pueda ingresar al mercado peruano. Usted sabe que los biosimilares pueden tener su propia información de dato de prueba que garantice su efectividad y su seguridad. Si tienen esa información, eso es lo que en teoría DIGEMI debería de solicitar en el momento de en el trámite del registro sanitario, y dependiendo de la viabilidad, de la corrección de la información, etcétera, debería de permitírselo. En ese sentido, doctor Ugarte, no existe ninguna cláusula que señale taxativamente que mientras que el dato de prueba está vigente, digamos, un biosimilar no podría entrar en el mercado. Podría entrar si tiene su propia información de seguridad y eficacia, como corresponde igual en los casos de los medicamentos de síntesis química. Adicionalmente, es importante recordar que hemos conseguido mantener la ventana de acceso, que es un tema clave para la posición del Perú, porque la ventana de acceso hace que efectivamente sea más atractivo venir rápido, ni bien la investigación da resultados y el medicamento tiene, digamos, un efecto de seguridad y eficacia, vengan al Perú, que es lo que queremos finalmente, que puedan venir y el mercado peruano y los pacientes puedan tener acceso a ese tipo de medicamentos. Sí. Otro punto importante es que, y que creo que es crucial dentro de lo que hemos logrado, señor Tafuri y doctor Ugarte, es que para poder implementar la protección de los datos de prueba de productos biológicos, el Perú ha logrado un plazo de transición de 10 años. Es decir, no vamos a tener la obligación de implementar esta, digamos, protección de los datos de prueba para biológicos el día 1 de la entrada en vigencia del TPP, sino que vamos a tener 10 años para implementarlo. Y al cabo de 10 años de implementado, hemos puesto una cláusula de evaluación, es decir, vamos a evaluar qué es lo que ha acontecido en el mercado peruano y en el mercado, por supuesto, del resto de los países con respecto a esa protección. Es decir, si eso ha generado alguna, digamos, complejidad, si es que ha afectado el acceso a los medicamentos, si ha afectado.
el precio, etcétera, de tal manera que podamos revisar esa cláusula. Esos han sido posiciones claras, contundentes de que el Perú ha introducido. Doctor Ugarte. Bien, bueno, yo agradezco al señor viceministro por la aclaración. Eso debiera tranquilizar, porque efectivamente había esa suspicacia, por lo mismo que no se conoce el texto, y vuelvo a insistir en la necesidad que se divulgue. Pero quiero referirme además, y esto no tiene que ver con la negociación del TPP, ni tampoco lo fue cuando fue el TLC con Estados Unidos o la Unión Europea, ni menos con el Ministerio de Comercio Exterior. El tema de los precios. El tema de los precios tiene fundamentalmente explicación en decisiones internas. Y eso es muy claro y yo lo quiero reiterar. El Perú viene manejando desde hace varios años la política de promoción de los genéricos. Los genéricos han permitido bajar los precios de manera significativa. El señor viceministro sabe, ayer le escuché en un programa que decía algo que es cierto. El costo de los medicamentos en promedio se ha incrementado en los últimos años menos que el costo de la inflación general, promedio. ¿Por qué razón es lo que hay que preguntarse? Uno, porque el Estado ha desarrollado la política de genéricos. Y el Estado es comprador y abastecedor al mercado de un poco más del 70% de los productos que hay en el mercado, medidos como unidades de venta, no medidos como valor, que ahí se comparan cantidades, cifras diferentes. Por lo tanto, si el Estado, con las compras que hace el MINSA, que hace salud, las sanidades, las municipalidades, el INPE, etcétera, logra abastecer al 70% del mercado, es un factor poderoso para evitar que los precios se disparen. Y por lo tanto, mantener esa política es central. Dos, favorecer la competencia en aquellos productos que ese otro porcentaje, digamos, que escapa a las compras del Estado. Y por eso mi preocupación de que no se vaya a prohibir a los biosimilares que compiten con los biológicos. Entonces, todo lo que favorezca la competencia ha demostrado que es un mecanismo de control de los precios con la misma regla del mercado. Y en tercer lugar, eso también está en la cancha nuestra y en particular el Ministerio de Salud, ¿quién decide qué medicamentos son necesarios para tal enfermedad? Ese es un problema clave. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano, cuando sale a comprar una camisa, sabe qué camisa comprar, de qué color, de qué talla, etcétera. O si quiere comprar un carro, igual. Cuando se compran medicamentos, no. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene información. Hay asimetría de información. Entonces, tiene que haber normas muy claras que digan, miren, para tales y cuales enfermedades, lo recomendable son tales o cuales productos. Esas son las normas técnicas y los protocolos que el Ministerio de Salud define para cada enfermedad y si es necesario incorpora las nuevas cosas que se van produciendo. Pero no tiene que incorporar todo lo que la industria produce por muy bueno que sea. Porque si tenemos otros productos que son genéricos, que sirven para lo mismo, que son más baratos y que tienen el mismo resultado porque tienen igual calidad y eficiencia, yo no tengo que cambiar la norma y decir ahora hay que meter el producto biológico. Es como si los productores de los vehículos Porsche o Lamborghini quisieran que todos compren Porsche o Lamborghini. No, señor. Eso lo determina el organismo técnico por excelencia, que es el Ministerio de Salud. Dice, para tales cosas sí, para tales otras podría ser, pero no es necesario, no es indispensable. Doctor Ugarte, claro, hay un interés de las empresas para promocionar que se venda porque es absolutamente necesario que se venda. No, señor, eso lo determinará el Ministerio de Salud y ahí, ojo, mis colegas médicos, no dejarse impresionar para empezar a recetar cosas que no se necesita recetar. Doctor Ugarte, yo le agradezco mucho su participación aquí en Radio Exitosa. No, gracias tanto a usted como al señor viceministro. Un saludo nuevamente. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar luego en la pausa el comentario del viceministro a propósito del último que nos ha dicho el doctor Ugarte. Regresamos en un instante.